En 1990, dos electricistas dejaron la seguridad de una multinacional para crear su propia empresa, Electricidad Llano. Apostaron por algo tan sencillo como exigente, trabajar duro y hacerlo bien. Con el tiempo, aquel pequeño proyecto familiar se convirtió en una empresa de referencia en España. Carlos Ceferino, ingeniero industrial e hijo de uno de los fundadores, creció viendo ese esfuerzo de cerca y hoy continúa esa historia de oficio, valentía y futuro. Carlos, vamos a poner en contexto. Dos electricistas que se conocen trabajando y un día deciden dejar la seguridad de una multinacional para dedicarse a crear su propia empresa. Cuéntame por qué dieron ese salto. ¿Qué tenían en la cabeza? Probablemente lo que les motivaba era finales de los 80, principios de los años 90, era la inquietud, ¿no? La inquietud por mejorar su vida y mejorar la vida de la familia. Es verdad que eran dos personas, Ceferino Díaz, que es mi padre, Andrés Llano, que da nombre a la empresa, que en este caso es mi tío, los unían lazos familiares y trabajaban en esa gran empresa pública asturiana de los 80, ¿no? Querían mejorar, eran originarios de Grandas de Salime, era un poco la historia de su vida porque crecieron en un entorno duro, rural, muy jóvenes vinieron a Oviedo para ganarse la vida, para mejorar y con esto tuvo como consecuencia que en un momento dado decidieran, seguramente con un punto de inconsciencia, crear Electricidad Llano, ¿no? Tenían en la cabeza una idea, entendían que en el mercado o en aquel momento había una oportunidad en nuestro sector y aquello dio origen pues, a un pequeño taller eléctrico que luego fue creciendo y se convirtió en lo que somos hoy, en lo que es hoy Electricidad. En lo que es a día de hoy, porque no nos olvidemos que hay muchas personas, ¿no? que tienen su trabajo seguro para toda la vida, un trabajo fijo, estable, y aún así deciden crear su propia empresa. Es algo que en mi opinión tiene mucho mérito. Nosotros somos una segunda generación y emprendemos dentro de la empresa, pero el mérito real, el valor lo tuvieron ellos en su momento porque, bueno, abandonar esa seguridad, que hubiese sido la historia conocida, ¿no? Pues hubiesen seguramente jubilado tranquilamente en una vida profesional relativamente cómoda. Sí, muy tranquila, muy cómoda. Y estarían pensando en otras cosas y hace un montón de años jubilados y aún a día de hoy, aunque están ya por cuestión de edad, están en un merecido descanso, siguen teniendo alguna preocupación, ¿no? Carlos, para los que nos están viendo desde su casa, nosotros tocamos un interruptor de la luz, así, pero ese gesto tan simple, porque mira que simple, no es tan simple, ¿no? Hay algo detrás. Cuéntanos qué pasa ahí. Bueno, es muy natural, ¿no? Das el interruptor o... Claro, es algo a lo que todos estamos acostumbrados. Hay luz, siempre hay luz. Hay luz. O está la temperatura adecuada a tu centro de trabajo, tu casa, la universidad, la escuela, ¿no? Detrás de eso hay un sistema muy grande, muy robusto, aunque bueno, el año pasado tuvimos aquel apagón de abril de 2025, que fue también un evento muy inesperado, pero bueno, a pesar de eso, hay un sistema de generación, de transporte de energía, de distribución, y al final de todo ese sistema estamos nosotros, ¿no? Que somos la última parte de toda esa cadena. Somos los que estamos más en contacto con el usuario o quizás tenemos más impacto con el usuario, ¿no? Nosotros con nuestro trabajo, las empresas como Electricidad Llano, hacemos que efectivamente en nuestra casa, donde circulamos por la carretera, pues tengamos la comodidad de tener luz, de tener calefacción, de no pasar calor si es el caso. Bueno, eso al final con un montón de gente detrás y trabajo diario. ¿Y qué es lo que hacéis que nadie ve, pero que realmente es lo que evita los grandes problemas, ¿no? Bueno, el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento es esa parte menos visible, que es muy importante y nosotros lo entendimos ya, yo creo que a finales de los años 90, trabajando con nuestros clientes, acompañándolos en sus proyectos, surgían necesidades, ¿no? A medida que explotaban sus instalaciones o que las instalaciones iban cumpliendo años. Y integramos el mantenimiento como una de nuestras actividades, ¿no? Está por un lado la ejecución de proyectos y el mantenimiento. A eso le dimos una estructura y una importancia propia y tenemos hoy un equipo formado, un equipo técnico adecuado, multidisciplinar para atender el mantenimiento, ¿no? Porque las cosas al final tienen que durar, es bueno que duren y donde hay mantenimiento hay seguridad y hay confort. Para los que no lo sepan, lleváis más de 25 años gestionando la iluminación de Oviedo, ¿no? ¿Cómo se gestiona la iluminación de toda una ciudad? Sí, prestamos el servicio de mantenimiento de Oviedo, del alumbrado público. Es un contrato en el que ya llevamos años, tenemos pues ya una experiencia y es un
mecanismo bastante sencillo, pero que tiene muchas partes detrás, ¿no? Al final, el alumbrado público es seguridad. Claro, es lo que siempre hablamos, que sí, parece muy sencillo como el interruptor de la luz, pero detrás hay mucho. Hay mucho, pues, si hablamos de Oviedo, hay 40 y pico mil puntos de luz, que son magnitudes importantes, que tienen que encender cada día, ¿no? A la hora que tienen que encender y apagarse por la mañana cuando toca, ¿no? Y todo eso lleva un trabajo diario, constante, de mantenimiento preventivo, de mantenimiento predictivo, y luego toda una estructura, un equipo detrás para dar ese soporte a las incidencias que puedan surgir. La importancia de la electricidad en el mundo de los datos, cuéntame un poco sobre todo eso. Cada vez el mundo está más conectado, más controlado, los datos tienen más peso, y para esa gestión de datos bueno, es muy relevante, ¿no? Ahora aparecen muchas noticias de esas inversiones milmillonarias de centros de procesamiento de datos, ¿no? Todo eso necesita una infraestructura eléctrica detrás para dotarlo de energía, dotarlo de seguridad, de refrigeración, etcétera. Eso en ese camino, ¿no? Pero luego la electricidad, la energía, las instalaciones cada vez tiene más incidencia de los datos, ¿no? Está mejorando muchísimo los mantenimientos predictivos, tomando datos en tiempo real de todas las instalaciones. Se hace mucho más eficiente, se pueden tomar decisiones en tiempo real y muchas mejores decisiones, y desde luego que los datos y la conexión desde lo más sencillo, que puede ser la luz de tu casa, hasta la producción de calor más compleja, hoy está conectada, y esa gestión aporta mucho valor, desde luego. Carlos, ¿se puede estimar cuándo se va a estropear una farola? Se puede estimar en base a la experiencia. Hay miles de puntos, y luego los equipos electrónicos que hoy gestionan la iluminación o el alumbrado público están conectados, ¿no? Sabemos efectivamente las horas que han funcionado, los días que han funcionado, la temperatura a la que ha estado sometida. Entonces cada vez es más posible predecir cuándo un equipo, ya sea una luminaria o sea cualquier tipo de equipo, va a fallar o va a necesitar una asistencia. Y eso es lo que hace que cada vez mejore el mantenimiento, mejore el confort de las instalaciones y la vida útil, claro, que es el objetivo final, ¿no? Hablando de incidencias, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué pasa cuando una farola se estropea? ¿Qué pasa desde que se notifica que no funciona hasta que vuelva a dar luz? Bueno, el alumbrado público tiene mucho impacto, porque no estamos acostumbrados por suerte, ¿no? No estamos acostumbrados a andar por la noche, aunque sea en nuestro barrio, al salir del portal. Si es de noche y no hay luz, enseguida sientes incomodidad, ¿no? Claro, claro. Está relacionado con inseguridad. Entonces la llamada es inmediata. Bueno, una farola, nosotros decimos una luminaria, ¿no? Cuando falla una luminaria. Una luminaria. Una luminaria. Bueno. Si falla una, pues bueno, normalmente no pasa nada, ¿no? Si falla una calle o un barrio, una zona, claro, tanto la administración por los canales que tenga establecidos, o los propios ciudadanos son los que llaman inmediatamente. Eso, detrás de esa llamada se moviliza un equipo inmediatamente y sale. Por eso no tenemos percepción de que el alumbrado público falla, con las cosas normales, ¿no? Pero la realidad es que todo falla, no pasa nada. Pero prácticamente en tiempo real quedan solucionadas las incidencias, y al día siguiente se enciende el alumbrado público como todos los días. Carlos, cuéntame, ¿qué consiste realmente un mantenimiento de verdad? ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El mantenimiento tiene una parte técnico-legal, que está establecida, está regulada y demás, y luego una parte de asistencia, que es ese mantenimiento que llamamos correctivo, que es el que tiene el impacto real y la incidencia real en el usuario, ¿no? Tú puedes estar en tu gimnasio, de repente se va la luz porque falla lo que sea, ¿no? Un transformador y demás, y te quedas en tu cinta de correr. Esto es un caso real, ¿no? ¿Sí? Te quedas en tu cinta de correr que en ese momento no funciona, o que no te puedes duchar porque ya no hay agua caliente en ese momento. Entonces es muy importante ser capaces de dar esa respuesta en tiempo real, y que haya un técnico formado, un técnico que conozca la instalación, que acuda y que solucione. En la gran mayoría de los casos las incidencias se pueden solucionar con la atención inmediata, y que la instalación siga funcionando, ¿no? Un poco nuestro trabajo es eso, que no se nos vea, pero que todo funcione. Pero que todo funcione. ¿Me puedes contar algo que te haya pasado que nos haga reír? Que nos haga reír. No sé, sobre la marcha. Bueno, no sé si reír, ahora mismo nos podemos reír, ¿no? En ese momento, en una instalación que era un centro, en una oficina, sí, había unas obras en la parte de arriba, y en una noche una excavadora apareció dentro de la instalación, ¿no? Dentro de la instalación. Eso nos hace reír. De aquella no nos reíamos nada, porque hubo un lío muy gordo. Pero nos hemos encontrado, claro, en estos 35 años nos hemos encontrado situaciones de todos los colores con el mantenimiento. No sé, bueno,
Me imagino, me imagino. Un incendio forestal que surge a kilómetros de una instalación que manteníamos, al final te acaba afectando. Era el puente del 15 de agosto, tuvimos que movilizar a la gente, bueno, cosas que te pasan, que las recuerdas con gracia, pero en el momento... Bueno, en el momento no hacen ninguna gracia. Te estresan un poco. Sí, pero bueno, Carlos, vamos a volver a ti. Llegáis la segunda generación a la empresa, llegáis Yolanda, tú. Sí. ¿Qué es lo que sabes que jamás va a cambiar? Bueno, ahora efectivamente estamos es la segunda generación de la empresa, estamos Yolanda Llano y yo. Lo que sabemos que nunca va a cambiar, o por lo que trabajamos para que nunca cambie, es la forma en la que trabajaban nuestros padres o la forma en la que ellos entendían el trabajo, ¿no? La honestidad, el compromiso, esa calidad, todos esos valores que trasladaron ya a principios de los 90, que tantos años después procuramos seguir manteniendo, y qué es lo que hace que nuestros clientes sigan confiando en nosotros, ¿no? Eso es lo que estamos seguros de que no queremos que cambie y trabajamos cada día por ello. Oye, ¿y tú de qué te sientes más orgulloso de algo que habéis logrado hasta ahora? ¿O de todo lo que habéis logrado, bueno, más bien que algo? Bueno, estamos particularmente orgullosos de haber consolidado un relevo generacional en la empresa familiar. La transición de una generación a otra, de la primera a la segunda, suele ser un momento crítico, y nosotros hemos conseguido consolidar ese relevo de una manera ordenada, a la vez que la empresa crecía pues, tanto en volumen como en personas como en capacidades, y bueno, en un contexto temporal en el que nos encontrábamos entre aquella crisis de 2008, que parece muy lejana, pero no es tanto. Sí, pero no es tanto, no. El 11, el 12, que fue, bueno, pues fue particularmente dura, y el COVID, ¿no? Que fue un momento en el que no sabías, bueno, no es que no supiéramos qué iba a pasar con Electricidad Llano, sino que no sabíamos qué iba a pasar con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que estamos orgullosos de haber conseguido, de alguna manera, salvaguardar esos valores que nos transmitieron y continuarlos en el tiempo. En 30 años ha cambiado todo, ¿no? Tecnología, digitalización, normativas, pero es que nosotros seguimos tocando el mismo interruptor de la luz. Entonces, cuéntame realmente qué es lo que ha cambiado. Bueno, nosotros llevamos 35 años ejecutando proyectos y prestando servicios. Eso lo seguimos haciendo como el primer día. Esperamos hacerlo muchos años más, pero sí ha cambiado la forma de hacerlo, ¿no? Pasando de una empresa, bueno, se llamaba en aquellos años un taller eléctrico, ¿no? Una pequeña empresa familiar, muy personal, a una empresa hoy bueno, pues de más de 100 personas, profesionalizada. No profesionalizada porque antes no fueran profesionales, ¿no? Porque seguramente los mejores profesionales que yo he conocido eran los fundadores de nuestra empresa, pero sí que una empresa ya con otra capacidad y otra estructura para atender las necesidades de hoy, porque en los últimos 30 años ha cambiado mucho no tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. De cómo lo hacéis. Hoy hablamos de energías renovables, ¿no? De coches eléctricos, de cambio climático. ¿Dónde crees que está el gran reto del futuro? Bueno, yo creo que el reto del futuro para una empresa como Electricidad Llano, para las empresas de nuestro sector, va a ser dar respuesta a esa demanda de capacidad. Todos esos retos, la electrificación, las energías renovables, la reducción de emisiones, va a significar una cantidad de proyectos a ejecutar enorme. Y uno de los retos de Electricidad Llano y de todas las empresas como la nuestra es dar el relevo generacional a unas personas que llevan muchos años trabajando, que están al final de su vida útil, que trabajaron mucho y bien, y que tenemos que continuar ese legado, ¿no? Eso es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Oye, ¿es verdad que os cuesta encontrar profesionales del sector? Sí, es verdad. En cada foro en el que participamos o en cada charla que asistimos, la reivindicación de las empresas es común, ¿no? Es la misma. Cuesta encontrar profesionales. ¿Por qué crees que es? Bueno, seguramente problemas muy complejos tienen muchas causas, ¿no? Y las soluciones son difíciles. Se puede apuntar que en el pasado podía ser que la valoración de los oficios no fuera la que corresponde o la que debe ser, ¿no? Pero yo creo que en la actualidad eso está corregido, y que realmente hoy un oficio técnico, una capacidad técnica tiene mucha valoración, las empresas lo demandan, y es una realidad que hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Seguramente la educación y la formación profesional tiene que estar más alineada con la empresa. La empresa también tiene que jugar un papel ahí más importante de trasladar mejor qué necesidades tiene, ¿no? Para poder llegar a volver a tener esa capacidad humana para construir todo lo que hay que construir. ¿Tú realmente crees que se valora el trabajo técnico en nuestra sociedad a día de hoy? Bueno, yo creo que sí. Que a lo mejor en las últimas décadas ha habido un valle en ese sentido, pero yo creo que ahora un buen oficial, un buen técnico está valorado tanto
socialmente como económicamente, ¿no? Además, hace falta, es una reivindicación constante, ¿no? Las empresas ponen la voz en que necesitamos gente para trabajar. Carlos, cada vez dependemos más de la electricidad, calentar una casa, que funcione un hospital, mover un coche, o sea, mil cosas, ¿no? Pero no se trata solo de encender la luz, al final nuestro día a día depende de que la electricidad funcione bien, que no es poco. No es poco. Y todos nos volvemos atrás en el apagón que hubo, ¿no? ¿De verdad tú crees que vamos hacia un mundo donde todo se va a mover con electricidad? ¿O eso nos queda muy lejos también? Sí, la electrificación de la economía es una realidad, no es que vaya a ser, es que ya está siendo. Hay unos objetivos globales muy ambiciosos de la Unión Europea, bueno, por supuesto las administraciones locales, estatales, pero la Unión Europea, ONU, el COP, todo esto, que marcan el camino. Y yo creo que este objetivo es irrenunciable, aunque bueno, hay a veces se cuestiona por cuestiones políticas, pero yo creo que el camino ya se ha comenzado, el camino va a seguir y la electrificación de la economía real, ¿no? No hace tanto tiempo yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera valorábamos tener un coche eléctrico. Es algo muy sencillo, ¿no? Pero ya es una realidad, cada vez se venden más coches eléctricos, todavía le queda, ¿no? Pero cuento un proyecto, hemos ayudado a electrificar la flota de autobuses en una ciudad de 200.000 personas, ¿no? Esto hace 6, 7 años... Que se dice pronto, ¿eh? Era una utopía, tecnológicamente no era viable, económicamente no era viable, y hoy ya lo es. Y el usuario se va a subir al autobús de su ciudad, va a ver que hace poco ruido, pero no va a notar absolutamente nada más. Ese autobús va a su base por la noche y en vez de echarle un combustible fósil, emitir carbón y demás, lo cargará en un enchufe, hablando mal y rápido, y al día siguiente funcionará con total normalidad. Eso ya está pasando. Si tuvieses que explicar a alguien en su casa qué es lo que se viene en el mundo de las instalaciones eléctricas, ¿qué nos dirías que es lo que más va a cambiar en los próximos 10 años? Es muy complicado. No, claro. Porque el vértigo, la velocidad, ¿no?, a la que se mueve hoy el mundo, yo creo que en nuestro sector vamos a seguir haciendo lo que hacemos y va a seguir cambiando. Igual que cambió en los últimos 30 años, los próximos 10 va a cambiar, ¿no? Si la inteligencia artificial, esa revolución que algunos vaticinan, que ojalá lo sea, ¿no?, que va a aumentar exponencialmente las capacidades de producción de la sociedad o de las empresas, pues nosotros en nuestro sector, nuestra empresa, tendremos que acompañar todo ese crecimiento, dotarlo de infraestructura eléctrica, de datos, térmica, lo que sea, y ahí tendremos que estar los próximos 10 años. Carlos, para que entendamos de verdad la importancia de vuestro trabajo, ¿vale? Yo te voy a proponer un reto. Cuéntanos algo que nadie en su casa, ni siquiera yo misma, sepamos o imaginemos que podéis hacer. Bueno, podemos hacer, por suerte, podemos hacer muchas cosas. Por suerte, podemos hacer muchas cosas en muchos lugares, ¿no? Un ejemplo que está vivo y que es un proyecto que estamos acabando, estamos transformando las instalaciones de un edificio de la Administración de Justicia del Principado de Asturias. Este es un proyecto que hemos ejecutado a lo largo de un año. Es un edificio en el que trabajan cientos de personas, que cada día acuden miles de personas a hacer sus gestiones, y hemos sido capaces de transformar ese edificio, tanto por fuera, en envolvente, fachadas y demás, como todas las instalaciones interiores, sin afección prácticamente, tanto los trabajadores, que han podido mantener su actividad con normalidad, como los usuarios. Tú ibas allí al registro a hacer lo que tuvieras que hacer y no te dabas cuenta de que ese edificio efectivamente se estaba transformando. Se estaba transformando con el objeto de ser más seguro, es más confortable y sobre todo es mucho más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, eso es una capacidad que con los años y la experiencia, pues bueno, podemos trasladar, y es un poco el secreto del éxito, si queremos decir. Del éxito. Vamos a parar un momento y vamos a pensar en tu padre, y vamos a pensar en Andrés, y en todo lo construido hasta el día de hoy, ¿vale? ¿A ti qué es lo que más te emociona de toda esta historia? Bueno, la historia yo creo que es común en el entorno de empresa familiar, ¿no? Dos personas, dos trabajadores, mucha ilusión, mucho esfuerzo, muchas horas, jornadas interminables. Seguramente pagaron algunos peajes, ¿no? Pues tanto en su vida familiar como en el descanso, quizás en la salud, pero lo hacían porque tenían un objetivo claro, ¿no? Un camino que decidieron en su momento emprender y siguieron hasta el final, ¿no? Pusieron el foco en que eso era importante, eso tenía valor, y pelearon por ello, ¿no? Me emociona pensar en lo que crearon con mucho esfuerzo, y en que estamos siendo capaces, humildemente, de seguir trasladando eso a nuestra generación después de tantos años, ¿no? Eso es gratificante. Y al final es también arriesgar,
que poca gente arriesga, porque al final ellos arriesgaron cuando tenían la vida solucionada prácticamente. Bueno, ¿corrían un riesgo? Sí, tenían un riesgo. Y se lanzaron. Claro. El primer riesgo era de perder la comodidad, ¿no? Ya es un riesgo suficiente, ¿no? Luego, evidentemente, hay riesgos asociados económicos, laborales, de todos los tipos, ¿no? Pero bueno, yo creo que si el objetivo está claro, si el objetivo es grande, que en este caso lo era para ellos en su momento y lo sigue siendo para nosotros, también hay una parte gratificante, ¿no? Entonces, cada día renuevas esa motivación y si entiendes que tiene sentido lo que haces y que tiene un propósito, pues siempre llega esa tranquilidad de saber que estás haciendo lo que... Y nos vamos a quedar con que el riesgo al final siempre sí tiene su parte positiva y gratificante. No lo olvidemos. La tiene que tener, si no, no podrías gestionarlo. Eso es. Carlos, ¿cuál es tu deseo? Bueno, mi deseo... Bueno, tengo muchos deseos, pero mi deseo... Los que se puedan contar, sí, ¿eh? Sí. Si hablamos de la empresa familiar, que es lo que nos sienta aquí, bueno, pues nuestro deseo es que perdure, ¿no? Que continúe. Es uno de los puntos claves de las empresas familiares, pues el arraigo a la tierra y bueno, la gestión y demás, pero la vocación de continuidad. Ya existe una tercera generación que está en periodos de formación diferentes por diferencia de edad y demás, y el deseo es que Electricidad Llano siga existiendo, que esto perdure en el tiempo. Ya veremos de qué forma, entre todos decidiremos cuál van a ser los siguientes pasos y cuáles van a ser los mejores caminos, pero sí que queremos que esa siguiente generación sienta esa responsabilidad, asuma esa responsabilidad desde dentro o desde fuera, de la manera que tenga que ser, pero que lo cuiden como nosotros hemos entendido que lo teníamos que cuidar, porque era algo que habían creado y que como digo y repito, tiene mucho valor. ¿Y a ti personalmente qué te gustaría construir? A mí bueno, me gustaría construir, probablemente es fruto de la edad. Yo ya llevo casi 20 años trabajando, que son bastantes, pero me queda mucho recorrido, entonces me gustaría crear una empresa mejor. Una empresa más grande también, ¿por qué no? Sí, y una empresa con cada vez con más capacidades y que desarrolle el trabajo de una manera mejor, ¿no? Carlos, vamos a ir ahora con las 10 preguntas de Arte de Crear y bueno, con eso te vamos a conocer muchísimo más, aún si cabe. ¿Sí? ¿Qué cualidad valoras más en una persona? Bueno, la honestidad, ¿no? Probablemente ser buena persona es un poco tópico, ¿no? Seguramente, pero yo creo que con honestidad, con una buena persona al lado o enfrente, se pueden construir las relaciones, ¿no? Relaciones que duren y que tengan sentido, ya sea una relación familiar, personal o profesional, ¿no? De negocios. Yo creo que esa es la clave. A partir de ahí se pueden construir buenas... Oye, qué bonito es lo que acabas de decir. Oye, ¿qué titular te gustaría leer en la prensa? Bueno, esto es muy poco importante, pero me gustaría leer que el Oviedo siga un año más en primera. Bueno, oye, tontería. Te lo digo, eso que me gustaría leer hoy. ¿En qué eres realmente bueno? No sé si soy realmente bueno en algo, bueno, no lo sé. Yo creo que sí soy capaz de trasladar confianza, tanto al equipo como a los clientes y demás, y ese es un poco uno de los valores que yo puedo aportar en la organización, creo que puede ser ese, trasladar esa confianza. ¿Y qué no volverías a hacer aunque te pagaran? No lo sé, yo creo que haría casi todo lo que hice porque nos trajo hasta aquí, ¿no? Y estamos razonablemente conformes con lo que hicimos. Entonces, yo creo que volvería a hacer casi todo. Hombre, algunas cosas no, lo que hice mal, sí puedo corregirlo, pero volvería a hacer casi todo como lo hice. ¿Y qué evitas decidir cuando te enfadas? Bueno, me enfado poco. Bueno, eso es importante, que te enfades poco. Sí, me enfado poco, es verdad. Y cuando... intento evitar la primera reacción. Me gusta tomar un poco de distancia, un poco de tiempo, pensar y volver a tratar el asunto cuando ya tenga un poco más claro lo que ha pasado, lo que no ha pasado. Pensar antes de hablar. Eso es muy importante. Eso es importante. Bueno, y también porque, bueno, esto ya va más en lo personal, pero bueno, el conflicto también, bueno, me cuesta gestionar, entonces prefiero que se calme todo y volver un poco a... Y lo ves todo con más claridad, que luego nos arrepentimos de muchas cosas. Bueno, a veces sí. ¿Qué es el éxito para ti? Sin querer ser conformistas, yo creo que el éxito hoy es perdurar. Que Electricidad Llano siga siendo una empresa solvente, que tiene capacidad de ejecutar proyectos y que lleva 35 años trabajando y que tenemos el optimismo de seguir otros 35 años por lo menos, ¿no? Todo esto sin dejar de ser ambiciosos como lo fueron los fundadores de nuestra empresa, en la ambición, pues como te digo, de mejorar, crecer, etcétera, ¿no? Yo creo que el éxito lo entiendo por ahí. Si pudieras cambiar algo en Asturias hoy, ¿qué sería? Bueno,
Es complicado. Si pudiera elegir, si pudiéramos escribir la carta a los Reyes Magos, lo que pediría es que esa reindustrialización de la que tanto se habla hoy, esas inversiones milmillonarias que tanto se anuncian en la prensa, que se hagan realidad, que se materialicen, ¿no? Porque tanto los proyectos que están viniendo con empresas de fuera como las grandes empresas asturianas, que al final tienen un papel muy importante, que acometan esas inversiones, que sigan generando actividad, empleo de calidad, porque yo creo que esa es la manera en la que Asturias tuvo su gran época de esplendor y en la que podemos volver a crecer, porque tenemos, creo, una capacidad, un conocimiento, una experiencia y una capacidad técnica grande, y me gustaría que fuera por ahí Asturias. ¿Tú qué haces para ganar tiempo antes de reaccionar? ¿Qué hago para ganar tiempo? Bueno, muchas veces lo que hago para pedir tiempo es pedir tiempo. Oye, déjame un minuto, vamos a pensar esto, déjame ver, déjame analizarlo todo y después nos ponemos otra vez al lío, pero déjame un rato para ponerlo. Yo creo que eso para mí por lo menos funciona y es buen camino. Y si tuvieses que empezar de cero, ¿qué es lo primero que harías? Haría muchas cosas muy parecidas, ¿no? Lo que sí haría, no hice en su momento porque la circunstancia, bueno, pues así lo demandó. Yo acabé de estudiar y me incorporé directamente a la empresa familiar, a trabajar. Ahora, pues, con los años, evidentemente, toda esa experiencia tiene mucho valor y estoy muy conforme, pero seguramente si volviese a empezar, hubiese elegido otro camino, ¿no? Un paso intermedio, poder ver otras empresas, otros sectores, otros lugares que me aportaran pues, más experiencia, más conocimiento para traerla después a la empresa familiar. Bueno, eso podría ser un cambio. ¿Y un consejo para afrontar los malos momentos? Bueno, tener calma, ¿no? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tener calma. Yo creo que desde la calma los análisis son mejores y las decisiones llegan antes y de mejor calidad, ¿no? Y luego resistir, claro, también es muy fácil decirlo, pero hay que resistir. Si tienes tu objetivo claro, yo creo que las crisis y los momentos difíciles, las crisis grandes y pequeñas acaban pasando y hay que resistir para cuando esa crisis pasa poder seguir tu camino, ¿no? Poder avanzar más, claro que sí. Carlos, ahora vamos a ir con las preguntas de la calle, ¿vale? Vamos a introducir a la gente joven y vamos a ver qué dudas tienen. Pues mi nombre es Karen Solís, estudio el máster en Administración y Dirección de Empresas y quiero saber cuál es la avería más surrealista que se han encontrado. Pues imagínate, en tantos años nos ha pasado de todo. Algo también que nos pasó es en directo. Estamos haciendo un proyecto de energía renovable en una reserva natural en Madrid. Y hay gamos, que la verdad que es idílico, porque es un paraje fabuloso, pero estos animales se comen determinadas cosas. Que no tienen que comer. Una serie de problemas que ni habíamos valorado ni teníamos previsto y de repente te llaman, oye, que se han comido no sé qué. Joder, pues eso nos está pasando en vivo y en directo. Y luego, pues bueno, averías en esos momentos tan impuntuales y cuando nadie tiene gana de eso, un 14 de agosto, pues no sé, pues que yo estaba en el carnaval de Luanco, que todo el mundo sabe que es ese día, pues una avería muy grave en un cliente y tienes que movilizarte y más. Bueno, pues nos ha pasado de todo en estos años. Cuando estás en tu vida privada, que te llaman ahí que tienes que ir, bueno. Es una parte del trabajo. Es parte de tu trabajo, pero... Y del compromiso, ¿no? Esa confianza de la que hablábamos antes de los clientes, pues también tiene que ver con poder dar esa respuesta, ¿no? No yo en lo personal, sino todo el equipo o la organización, ¿no? Bueno, pero eso es maravilloso también poder ofrecer eso. Sí. Vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Mi nombre es Pablo Arbolella, estudio ADE y Derecho y me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a un estudiante que piensa que tu sector o este sector es un sector antiguo o poco atractivo? Bueno, le diría que el sector es tradicional, pero no es antiguo. Diría que está más de moda que nunca. Estos grandes retos que nos va a traer la electrificación, todo este cambio tecnológico que estamos viviendo, hace que empresas como la nuestra, nuestro sector, esto no es un mérito nuestro, pero es una realidad, surgen grandes oportunidades. Entonces, si eres estudiante y tienes una vocación o cierta inquietud técnica, este sector en mi opinión, es una buena manera de desarrollarse personal y profesionalmente, seguro. Oye, Carlos, me quedo con que este sector está de moda. Bueno, yo lo creo así. Sí, es maravilloso lo que acabas de decir. Nos hace encarar el futuro con optimismo también. Bueno, Carlos, yo te agradezco que hayas venido a contarnos todo lo que se cuece detrás de Electricidad Llano. Muchísimas cosas que al final, es lo que decimos, hacemos así. Le damos un interruptor de la luz, pero no es tan fácil. Bueno. O sea, un gesto tan simple no es tan fácil. Hay mucho trabajo. Pero ahí está, hay mucho trabajo detrás y es importante que la gente lo sepa y que conozcamos un poco más sobre Electricidad Llano, como decía. Encantados de que podáis conocernos un poco más y de aquello que hacemos. ¿Quieres decir algo más para terminar?
No. Ya has dicho bastante. No, sí. Sí. Bueno, yo espero que hayas estado a gusto en Sí, muy a gusto. En Fenomenal. este sofá maravilloso. Es una maravilla. Muchas gracias por la oportunidad de que nos conozcan un poco más, porque también tiene esa parte de orgullo, ¿no? Poder contar lo que haces y de lo que estamos particularmente orgullosos. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos, y esta es tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Y a vosotros os esperamos la próxima semana en El Arte de Crear.